¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días, licenciado. Buenos días, Lick. Hola, qué gusto saludarles, chicos. ¿Listos para el último día? Sí, Lick. Último día de clase de este año, así literal. Bueno, en realidad, pues fíjense que a mí no me gusta decirle clases a eso, sino que es un momento para compartir opiniones, propuestas, puntos de vista, debatir, obviamente aprender, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, realmente sí me da un gusto verles siempre y qué bueno que están aquí. El hecho de que están aquí me indica que están bien, gracias a Dios, y eso es lo más importante, ¿verdad? Porque realmente hoy estar bien es una bendición. Hoy estar con salud es una bendición porque las cosas, pues, día a día se ponen más difíciles, ¿verdad? Entonces, pues, definitivamente el que estén aquí habla bien de que de una u otra manera, pues, están por arriba de lo mejor, ¿no? Entonces, imagínense cuántas personas no amanecieron hoy. Otros amanecieron con situaciones que jamás imaginaron que podían pasarles, pero nosotros, gracias a Dios, estamos bien, ¿verdad? Voy a iniciar la grabación entonces, jovencitos, y empezamos a platicar un poquito sobre lo que tenemos em, para hoy, ¿verdad? Déjenme ver. Ah, bueno, yo veo que ya están viendo algunos ahí la presentación de hoy. Está bien, excelente. Ya la presentación y las actividades para este último bloque están en la plataforma, entonces, pues eventualmente ustedes las van a poder ir revisando, ¿verdad? Ya algunas actividades también ya muestran calificación, entonces ya durante esta semana de sí o sí tengo que actualizar el centro de calificaciones y ustedes podrán ver su nota completa. Obviamente se la voy a compartir antes de enviar el acta final. Les voy a compartir a ustedes básicamente el acta para que puedan ver que su nota esté correcta y que de una u otra manera pues contamos con lo necesario y correcto, ¿verdad? Entonces, les decía, ya algunas notas están disponibles en el transcurso de estas semanas, o de esta semana, mejor dicho, porque tiene que ser ya pronto. Yo debo completar el centro de calificaciones. Luego les envío ya la preacta con la nota para que la revisen, que todo esté en orden. Y si todo está en orden y me dan el visto bueno, pues entonces ya se publica el acta final. ¿Verdad? Por ahora, pues bienvenidos nuevamente, les decía, chicos, a quienes acaban de conectar. Ahora mismo voy a iniciar la grabación entonces. Y Recording in progress. muy bien, ahora sí estamos grabando. Sí, gracias por siempre hacer el esfuerzo de estar acá, chicos. Yo sé que es un día cansado, ¿verdad? Aparte de eso, estamos en la parte final del año, en donde también muchos son responsables de actividades, ya sea en casa o en su trabajo, de cara a las actividades de fin de año. Entonces, el trabajo también para muchos es bastante fuerte, ¿verdad? Pero qué bueno y gracias a Dios que están aquí, ¿ok? Voy a mostrar mi escritorio y vamos a ver qué tenemos aquí hoy. Ok, vamos a ver que la máquina muestre todo, ¿verdad? Muy bien. Ok, ahí está. Muy bien. Muy bien, mis estimados jovencitos, básicamente aquí tenemos ya nuestro curso. Como ustedes se dan cuenta, pues obviamente están todos los espacios. Voy a ponerme aquí en modo estudiante para poderlo visualizar tal cual ustedes lo hacen y ver que todo está en orden, ¿verdad? Muy bien, ahí estoy. Entonces, si se dan cuenta, están todas las actividades, bloque uno, bloque 2, 3, 4. Y hoy, pues obviamente, vamos a ver el último bloque, que es el bloque 5. Semana 4, bloque 5, y todas las actividades que corresponden a este bloque,
¿verdad? De igual manera, aquí al final ya está la evaluación del respectivo, que obviamente se habilita en un ratito en cuando terminemos eh, de platicar sobre la temática de este curso, ¿verdad? Muy bien, pues como bien lo dijimos, entonces vamos a hablar del bloque 5, ¿verdad? Y eso pues nos lleva a ver nuestro programa del curso, ¿ok? Nuestro bloque 5 y vean, vamos a hablar realidad educativa. Este fenómeno, la verdad, es lo que hace una diferencia en lo que realmente nos interesa con relación a la realidad que sucede en nuestro país, ¿verdad? Suceden muchas cosas, pero le vamos a hacer énfasis al aspecto educativo. Sí, a los fenómenos educativos, ¿qué pasa con este elemento de deserción escolar? Seguramente ustedes se han dado cuenta que sucede, ¿verdad? Que ya saben que es deserción escolar y qué problema y en qué magnitud se representa en nuestros países. El ausentismo también, vamos a hablar de la matrícula, la cobertura. Fíjense que esto me llama la atención. Platicaba justamente con unos compañeros recientemente y decíamos, si ustedes, por lo menos me preguntan dónde siempre yo vivo, ¿verdad? Y yo les hago saber relativamente dónde vivo. Y me dicen, ¿y por qué se mudó del lugar? Lo curioso es de que cuando yo era, bueno, niño, digamos, en donde yo nací, no había colegio, no había educación de nivel básico. Por ende, yo solo estudié primaria en este lugar, ¿verdad? En el primer lugar. A partir de ahí, pues nos tuvimos que mudar a la ciudad y para continuar estudios de nivel básico y obviamente carrera, ¿verdad? En aquel tiempo no habían universidades, ahora las universidades ya ustedes cómo están. Entonces, la cobertura pues se ha ampliado, pero vamos a hablar específicamente de la cobertura que nos interesa, ¿verdad? Que es pura y propiamente em, con relación a nuestros chicos, ¿verdad? Al nivel por el cual ustedes se están preparando. La retención, la calidad educativa, ese es un tema de mucho debate, ¿ya ven? De verdad que hay temas bastante interesantes y que seguramente usted va a decir, aquí nos falta trabajar mucho, mejorar mucho, ¿verdad? Y por supuesto, año a año siempre escuchamos este debate, ¿verdad? Siempre en el Congreso y las autoridades, el Ministerio de Finanzas y bueno, cuando hablamos de presupuesto, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, realmente es una temática muy interesante, bloque 5 y pues también en lo que se muestra en nuestro em, plan de curso, en nuestra planificación, ¿verdad? Bloque 5, las actividades, la temática y justamente la fecha de hoy, ¿verdad? Eh, y pues, ante eso, nos vamos a ver la presentación. Por favor, no olviden, mis estimados chicos, registrar, recuérdense, su asistencia. En este caso, yo aquí, miren, he venido registrando todas. Hoy me queda aquí la del 27, es la última, ¿ven? Entonces, me aseguro de enviarla, hacer ver que estoy presente y guardar cambios para que ya me registre mi asistencia. ¿Verdad? Es importante que siempre tomen ustedes una evidencia de que siempre han estado y se ve así el registro, donde obviamente aparecen sus datos, su foto y el registro, ¿verdad? Eso es muy importante. No sabemos una situación que se pueda darse, entonces ustedes deben estar siempre respaldados. Muy bien, entonces quito esto de aquí, igual, esto quito de acá, y ante eso nos vamos a la presentación que tenemos para hoy, ¿ok? Muy bien, estudios socioeconómicos de Guatemala. Y obviamente, ¿verdad? Esa interrelación con la educación, ¿sí? Muy bien. Veamos acá, tenemos nuestra, aquí dice sesión 5, pero obviamente tiene que ver con el bloque 5, ¿verdad? Sí, 27 de diciembre. Entonces, muy bien. Hablemos entonces los temas que obviamente platicábamos un momentito. La agenda se presenta nuevamente aquí y son los mismos que vimos en nuestro programa. Para ver los contenidos, pues ya ustedes saben, ¿verdad? Que tienen siempre recursos adicionales, pero en estas dos presentaciones, básicamente ustedes tienen la parte como que esencia, ¿verdad? Del contenido.
pero siempre es importante, ¿sí?, darle un vistazo a estos enlaces que básicamente yo les coloco aquí. Por ejemplo, aquí vamos a ver, darle clic a ese enlace, eso me lleva a una presentación, vean, y pues eso me presenta el contenido bajo otro enfoque, otro punto de vista, ¿no? Entonces ahí yo puedo ir haciendo como que las comparaciones, ¿verdad? Miren la deserción escolar. Fíjense que a mí me da un poco de, eh, ¿qué les puedo decir? Como un poquito de tristeza cuando veo estas situaciones. Generalmente a inicio del año vemos al maestro, el escenario y casi todos los espacios llenos. En el primer bimestre ya empieza a verse un lugar vacío, ¿verdad? A medio año de repente un poquito más. Y al final de año es cuando más notamos realmente la ausencia de algunos estudiantes. ¿Qué es lo que pasa con eso, verdad? Pues al darle clic, miren, a las tarjetas, ustedes van a ver ahí un concepto y una definición, ¿verdad? Si nos vamos a la tercera, vean aquí ausentismo escolar. Los chicos ya no aparecen, vean, por alguna razón dejan de ir. No quiere decir que se fueron definitivamente, pero no asisten de manera frecuente. Pues aquí están las faltas recurrentes y así ustedes pueden ir viendo básicamente, miren la matrícula escolar, ¿qué es eso? Bueno, pues vean, yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, no lo creo porque son jovencitos. Yo me acuerdo cuando me hablan a mí de ir a pagar la matrícula cuando me escribían, y era una gran fecha que nos ponían en el expediente, ¿no? Una cosa bien increíble, diferente a lo que hoy pues es pura y propiamente eso, ¿verdad? Miren la retención escolar. Entonces, si se dan cuenta, definitivamente en estos enlaces ustedes van a ver información que ustedes pueden comparar, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con otros años? ¿Qué ha venido pasando en los últimos años? Y cómo estamos en la actualidad. Entonces, decía, por favor, no está de más que le peguen un vistazo, ¿verdad? Fíjense que algunas páginas me gusta ver porque comparan nuestro sistema educativo con relación a otros, con un contexto similar, ¿verdad? Obviamente no lo vamos a comparar con Estados Unidos, Inglaterra o países desarrollados, pero vean, em, me gusta ver de una u otra forma cómo se presenta el panorama en Guatemala y cómo va cambiando, ¿verdad? Vean, esto está realmente actualizado y aquí de una otra manera pues vamos viendo el escenario, ¿no? Sí, cada día muchos jóvenes se preocupan más por su aspecto físico. ¿Cierto o no? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién no le interesa estar ahí bien peinadito y lucir bien guapetón? Yo siento que Especialmente sí, hablando. cierto, o sea, más que todos los adolescentes, ¿verdad? Cuando uno entra a la adolescencia, Exacto. creo que todos pasamos por eso, o sea, todos. Sí, Y siento yo exacto. que, porque hoy aquí encendemos la cámara y todos estamos cara lavada, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos adolescentes, siento que es importante. Ujú, Y ahí es ujú. donde empieza también como que el bullying, ¿verdad? Ok, Porque miren, si hay exacto, personas que no lo hacen, ¿verdad? Entonces ya hay problema con eso, ¿verdad? exacto. Usted mencionó una palabra clave y vean, en mis tiempos, yo les digo mis tiempos porque muchos de ustedes no creerán la edad que yo tengo, pero algunos seguro hasta les duplico la edad. Pero lo que les quiero decir es que, por ejemplo, en mis tiempos, uno siempre iba ahí bien peinadito y me acuerdo que no había mucho eso de gelatina y todo eso y las cosas que hay ahora, ¿verdad? Solo se echaba mucha agua a uno y pum, el peinazo y listo, ¿no? Y pues ahí iba, pero siempre ha sido importante en la etapa de la adolescencia, que es para el campo para el cual nosotros nos estamos preparando. Para los chicos siempre es importante lucir bien, porque es ahí donde nace y empieza a desarrollarse ese interés, obviamente, por el género opuesto, ¿verdad? En el caso de los chicos, pues ya quieren caerle bien a las chicas obviamente quieren caerle bien a los chicos y en mis tiempos, pues obviamente
ahí nos faltábamos el respeto y ahí mismo lo resolvíamos en el aula. A veces hasta los mismos maestros decían, bueno, ¿qué problema tienen ustedes? Hagan un círculo y resuelvan su problema, ¿no? Fíjense ustedes qué cosas las de antes. Hoy no se puede hacer por ninguna, ni mucho menos pensar en dejarlo hacer, ¿no? Pero los chicos ahora, nuestros chicos de cristal, ¿verdad? Obviamente ahora no se le puede decir a un chico qué fea te ves, o qué gordo estás, o qué enano estás, o qué... A mí me recuerdan, bueno, imagínense, yo no soy alto, ¿no? Yo soy bastante bajito y siempre me decían un sobrenombre. No se lo puedo decir porque no, un día me van a ver en la universidad y me van a decir ustedes por allá, ¿no? Y le vamos a hacer bullying, ¿no? Me van a hacer bullying. Sí, pero en fin, hoy en día esas cosas no son permitidas, pero siguen dándose, ¿verdad? Y es increíble, pero a nuestros chicos les afecta más. Antes, si nos afectaba que una chica no nos hiciera caso, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me cayó bien la primera muchachita en los básicos y me escondía, ¿no? Cuando pasaba yo me escondía detrás de un muro. Imagínense qué cosa, ¿no? Hoy, eh, bueno, los hombres siempre hemos sido tímidos, ¿verdad? Son las mujeres las que nos conquistan. ¿O no es así, chicas? Es que yo Bien, siento que ¿verdad? antes había más Mentira. inocencia. Ahora ya no, eso Sí. ya se perdió. Sí, han cambiado mucho las cosas, pero en fin, lo que no podemos descartar y es que en todo momento, tanto hace años como ahora, el lucir bien es importante, ¿verdad? Y como dice Jacqueline, quizá el comportamiento ha cambiado un poquito, pero lo importante en sí no ha cambiado, ¿verdad? El bullying hoy se manifiesta, hoy ya tiene un nombre, cómo se identifica y pues obviamente afecta mucho y considerablemente a los chicos, ¿verdad? Entonces, vean, se vienen dando una cantidad de situaciones que realmente uno dice, wow, interesante. Pero, vean, la situación económica también ha cambiado, ¿verdad? Muchos chicos, pues ahora, yo les podría decir, antes, muchos padres de familia em, se enfocaban en tener sus niños y decían, mientras más niños tenga, pues mucho mejor. Y generalmente los varoncitos, bueno, en la medida que podían a la escuela y en cuanto ya podían agarrar un asadón, pues al campo, ¿verdad? Las niñas, bueno, mija, la cocina, ahí te la entrego, es tuya, le decían, ¿verdad? Y era prioritario que las niñas aprendieran especialmente los oficios de casa y la escuela era algo secundario. Hoy en día las cosas han venido cambiando, ¿verdad? Entonces ahora muchos padres de familia pues ya piensan en sus hijos, ya piensan en una mejor estabilidad económica, en darles una mejor educación a sus hijos, independientemente del sexo, ¿verdad? Entonces todo eso ha venido cambiando, los porcentajes han venido variando, ¿verdad? Vean aquí algunas imágenes de nuestros niños, pero lo que les quiero decir, en fin, es que por favor en la medida posible vayan viendo los enlaces porque también vamos viendo algunos escenarios bastante interesantes, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito con relación a la presentación, al darle clic pues al primer enlace, pues nos lleva a esta presentación. Empecemos a ver un poquito datos estadísticos con relación al panorama general y vamos a hablar de educación en Guatemala. Vean, Guatemala siempre ha estado en el ojo y en la mira, ¿verdad? Con relación a su proceso de enseñanza. Sí, siempre se han presentado, obviamente, desafíos que de una u otra manera inciden realmente en la posibilidad de que un estudiante pueda o no pueda alcanzar sus sueños desde el punto de vista académico hablando, ¿verdad? Sí, pero obviamente el sistema ha ido mejorando. Sí, ustedes se han dado cuenta de que eh, se han ido incrementando espacios, mejorando escuelas, construyendo escuelas, contratando más docentes. Y pues obviamente no significa que todo esté perfecto, pero sí se han ido mejorando poco a poco y superando algunos de esos desafíos, ¿verdad? Las estadísticas, vean aquí
no nos siguen favoreciendo en gran escala, siguen siendo un tanto preocupantes, ¿verdad? Porque de una u otra forma se sigue exigiendo, se sigue necesitando de una atención inmediata, pero más que atención, ir a ver cómo hacen algunas autoridades, ¿verdad? Pues andamos fiscalizando, dicen, ¿verdad? Y solo viendo y la foto. No, se requiere más que ir y ver, se requieren acciones, ¿verdad? Específicas, concretas, sí, que puedan garantizar ese derecho fundamental que tienen nuestros niños y que está protegido en la Constitución Política de la República, ¿verdad? Entonces, vean, noten algo, por favor, aquí y de una u otra forma vayan haciendo las comparaciones. Preprimaria, miren, 6 de 10 logran acceder a una educación preprimaria. 4 se quedan sin esa base. Ojo, déjenme decirles que seguramente muchos de ustedes sí tuvieron acceso y tienen su diploma de preprimaria. Yo no tengo, porque en el lugar, repito, donde yo salí de primaria, no existía eso de preprimaria. Y ahora escuchamos nosotros de kinder, que, ¿no? Preprimaria y otros grados, ¿verdad? Parvulitos, mencionan otros. Algunos lo vivieron y eso es genial, ¿verdad? Hoy en día es muy importante, básicamente, recalcar eso, porque hoy sí, obviamente, se está preparando espacios para que nuestros niños desde temprana edad tengan acceso a la educación. De hecho, si alguien tiene un título de maestra de educación preprimaria y primaria, ¿verdad? Ya pudieron haber escuchado que viene la próxima convocatoria, ¿verdad? Creo que es 32, 33, 34, si no estoy mal. Según, vean, no quisiera decirles que eso es exacto, pero me gustaría que de otra manera estén atentos a las informaciones porque va a haber convocatoria, ¿verdad? Eso significa que el gobierno está haciendo un esfuerzo para ir poblando esos espacios de docentes capaces, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Ahora miremos en primaria. Estudiantes que terminan educación primaria, evidenciando una alta tasa de abandono. Miren, chicos, esos son los aspectos que preocupan, ¿verdad? Imagínense, chicos, 3 de 10. Obviamente el porcentaje puede variar y cambiar, ¿verdad? Obviamente aumentando. Pero generalmente estos números son preocupantes. ¿Y qué sucede con el resto? ¿Verdad? Es decir, son los que generalmente nosotros vemos con trabajos lastimosamente sin beneficios, trabajos informales, si lo podemos decir de otra manera, ¿verdad? Porque no tienen oportunidad de optar a un trabajo en donde se exija un título académico. Hablamos de educación básica, miren. Básicamente alcanzan educación básica una edad adecuada, según un estudio de ACIES en el 2023. 5 de cada 10. Imagínense, chicos, estamos hablando de, como dicen los gringos, un 50-50. Sigue siendo preocupante. Pero vámonos ahora aquí al diversificado. Para muchos padres de familia, especialmente en el área rural, la carrera, si puede mi hijo estudiarla, pero yo no te la puedo dar. Mira, yo tengo que cuidar de la casa, pero aquí ya vos sabes, ¿no? Y aquí es donde vienen, ¿verdad? Donde muchos padres de familia, especialmente en el área rural, no le dan importancia a esta preparación. Imagínense, 2 de 10 jóvenes estudian el ciclo diversificado. Obviamente, se limita la oportunidad, ¿verdad? Y eso es lo que de una u otra manera incide en el aspecto que tiene que ver con el nombre de nuestro curso, en el aspecto social y también económico. Una persona sin una preparación académica pocas veces es bien escuchada en las demandas ante las autoridades, ¿verdad? Y obviamente ante la falta de conocimiento,
es peor aún, hasta se siente limitado de exigir sus derechos. Entonces, es importante que nos preparemos. Dígame, Alicia. Nick, eso que usted decía de lo diversificado pasa mucho. Fíjese que yo tengo familia de Baja Verapaz y fíjese que ellos cuando alguien de la aldea, porque en el pueblo, pues poco a poco cada vez está llegando un poco más el que puedan estudiar diversificado, pero en la aldea es muy, muy escaso, tanto que la persona que logra el diversificado es como que un logro, pero máximo para cada Ujú, familia, ujú, porque eh, yo cabal hace como 15 días fui al festejo del ujú, diversificado de una de mi prima sí, y es toda la aldea está como que alegre, festejan y todo, porque no es normal ver a personas sacando el diversificado. Entonces, para ellos esto es un gran logro y de que pueda sí. salir de la aldea, porque dice, ella ahorita va a ir a conseguir un trabajo a lo más cercano, va que ya puede ser en un banco, en una Sí, despensa. Para ellos ya es un gran logro, ¿va, licenciado? Entonces, ujú, es increíble porque, como decimos con mi mamá, o lo platicamos, aquí normalmente pues todos terminan su diversificado, lo más que es en el día van a ujú, comer, a campero, lo máximo, ¿verdad? Pero es claro. como que ya se ve algo, ya poco a poco se va viendo normal, pero en la aldea allá es como que es un festejo grande, Sí, grande, con sí. carimba, con que todos les dan tamales, porque para los padres también es algo máximo. Es como que Ujú, aquí se lograra darle la universidad ujú, a un hijo, ¿verdad? Porque es sí. máximo. Entonces, algo que quería compartir, que es si yo lo he vivido. Gracias, Alicia. No, lo que ustedes dicen, miren ustedes, es que es parte de lo que vemos, observamos, vivimos, ¿no? Y algo que a Alicia llama la atención, ¿verdad? Es de que eso sigue siendo tan actual. Podríamos decir que lo que nos contó Alicia, eso sucedía hace 10 años. No, pero sigue siendo tan actual. Imagínense en una comunidad celebrar el que un chico, ¿verdad?, haya logrado estudiar un diversificado, ¿no? Cuando esto ya debería ser normal, ¿verdad? Entonces realmente es preocupante. Pero esos son los cambios que de otra manera estamos viendo, ¿verdad? Y qué bueno que ahora, por eso les digo, miren, me llama mucho la atención y me alegra ver cada vez que inicia un nuevo año en la universidad que las aulas realmente se están poblando, ¿verdad, chicos? Y sobre todo me llama mucho la atención y también me alegra ver que el paradigma este de que la educación era específicamente mayor para los hombres se está rompiendo, porque en nuestros salones estamos viendo que realmente muchos de esos salones, el mayor porcentaje son damas, ¿verdad? Entonces, qué bueno que se está dejando esa idea atrás en donde la dama, pues nuestra jovencita solo la cocina y el único derecho que había para ir a la universidad era para los jóvenes, ¿verdad? Entonces, para los varones. Entonces, qué bueno que las cosas están cambiando, pero sí urgen cambios, todavía hay desafíos, todavía hay retos que debemos afrontar, ¿verdad? Y lo interesante de todo esto, mis estimados chicos, es que nosotros somos parte de esos cambios, ¿verdad? Con nuestro rol. Muchos de ustedes ya ejercen docencia. Entonces es importante que de una u otra manera veamos qué está sucediendo y evitemos que nuestros niños estén abandonando las escuelas. Muchos de nuestros chicos se van, especialmente en el sector público, porque el maestro no pone atención, no se te queda, sos cabezón. Todavía hay algunos lugares donde básicamente los maestros les dicen a los patojos, yo no sé qué haces aquí, vos deberías mejor andar allá arreando chivo, les dicen, ¿verdad? Les digo porque obviamente mis abuelos eran ganaderos, entonces son términos muy comunes, ¿verdad? Andar arreando chivos, andar arreando las vacas y todo eso. Entonces, eh, muchos chicos, basado en lo que le dicen a veces, esa persona que debería motivarles a estudiar, pues dice, bueno, tiene razón, yo no sé, me queda matemática, no soy bueno para esto. Yo mejor dejo esto y me voy a ver qué hago.
y empiezan ahí de repente a hacer trabajos informal, ¿verdad? Que gracias a Dios muchos de esos pues son honestos, pero sí son sacrificados y no tienen beneficios. Pero lo preocupante es la otra parte de estos chicos que se van a vivir una vida, pues como no hay oportunidad, pues y tienen que comer, hay que satisfacer esas necesidades, pues empiezan a delinquir, ¿verdad? Y ese es un problema serio. Vean, aquí hablamos de lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Sigue habiendo una marcada diferencia entre la apreciación con relación al aspecto educativo en el área urbana en comparación con el área rural. Sigue dándose eso. Entonces tenemos que ser nosotros esos que hacen brecha, ¿verdad? Para que las cosas vayan cambiando. La educación bilingüe intercultural, ¿sí? Vean, hay interesantes programas en donde básicamente se busca la implementación, ¿verdad? De que la educación sea bilingüe, intercultural. Eh, Generalmente en las escuelas ustedes, pues se ve que se enseña el idioma materno, ¿sí? Y generalmente también se pide que se enseñe uno de los idiomas de nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? Pero muchos todavía siguen oponiéndose a esta situación, lo ven como que realmente no valdría la pena porque, ¿por qué no enseñan otro idioma que se promueva más en el turismo, que les dé oportunidades más a los chicos de viajar y todas esas cuestiones? Pero en fin, es importante que consideremos que todo es necesario, ¿verdad? También es necesario conocer parte de nuestro país, la riqueza de nuestro país, ¿verdad? Para que salgamos de ese patrón, como decía una política por ahí, esa es la riqueza de nuestro pueblo. No, miren, yo escuchaba eso y por una parte da risa y por la otra parte da enojo que alguien diga que la ignorancia es la riqueza de nuestra cultura, ¿verdad? O sea, es humillante. Entonces, tenemos que hacer los cambios, ¿verdad? Y trabajar por eso, por prepararnos y buscar preparar a nuestros jovencitos, ¿verdad? Sí, la infraestructura, aunque se ha mejorado y se sigue trabajando, sigue siendo deficiente en algunos lugares, ¿verdad? Y seguimos hablando del área rural, ahí es donde más se enfrentan las condiciones precarias, ¿verdad? Sí, el tiempo. Ese ha sido un factor también que ha sido muy debatible, ¿sí? El tiempo real de clases poco a poco se va limitando, ¿sí? Porque los chicos, obviamente, el ausentismo docente y estudiantil. Este año vivimos una situación en donde, especialmente en el sector privado, muchos chicos no recibieron clases durante un periodo de clases, ¿verdad? No vamos a profundizar en las razones, porque obviamente cada quien podrá decir, pero era necesario, es claro, ¿verdad? Porque si no se exige, también no se reciben beneficios para nuestros estudiantes. Pero ese es un aspecto que también, desde el punto de vista, afecta a los estudiantes. ¿Sí? Brechas que separan el derecho a aprender. Qué bonito sería de que de repente los niños puedan tener un espacio de los diferentes niveles, un espacio ideal en donde se pueda dar ese aspecto para y las condiciones para aprender, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, estimados jovencitos, vamos a seguir hablando del sector privado, perdón, público. Muchas escuelas básicamente están saturadas de estudiantes. Un docente a veces atiende hasta 5, 6, 7, 8, 9 secciones y muchas secciones pues súper llenas, ¿verdad? Cuando hablamos de los primeros meses y eventualmente, pues obviamente algunos chicos se van retirando, pero ¿creen usted que un maestro puede darle calidad de calidad de un proceso educativo si tiene, pensemos en unos 20 estudiantes, si tiene 40 estudiantes, el proceso será similar, donde podría ser más efectivo y más personalizado, con un menor número de estudiantes o con un mayor número de estudiantes?
con un menor número de estudiantes, Lick, porque en este caso, si por ejemplo viene con un mayor número de estudiantes, no se puede captar esa como concentración de los estudiantes, ¿verdad? Porque pues hacen Ujú, bulla a uno, si uno por estar explicando no puede captarlo, entonces directamente ujú, uno no puede tener 40 estudiantes, lo más que uno puede sí, tener es 20, 25 estudiantes para uno exacto. poder dar bien su cátedra, ¿verdad? Ujú. Coincido con usted en ese sentido. Es que fíjense ustedes que el proceso de aprendizaje requiere más de atención personalizada. Es decir, ver a cada estudiante como un elemento importante, ¿verdad? No como un número más, sino cada estudiante lograr en este que logre las competencias deseadas. A mayor número, entonces obviamente las posibilidades de darle una atención personalizada a estudiantes son menores. Por ende, es de que a menor número de estudiantes, el docente puede hacer un trabajo más significativo, ¿verdad? Pero, les decía, todavía tenemos deficiencias y hay grandes brechas que de una u otra manera bloquean o hacen difícil el hecho de que se pueda dar y cubrir a todos los sectores del país, ¿verdad? Con una educación de calidad. No es lo mismo hablar de educación. Muchos expertos y estudiantes le agregan este calificativo, ¿verdad? De calidad, ¿sí? Entonces, educación de calidad, eso es lo que necesitamos en nuestras escuelas, ¿verdad? Pero recuérdense, acá estamos viendo la teoría, pero la acción le corresponde a cada docente promoverla, ¿verdad? Motivar a todo lo que es em, la comunidad educativa, trabajar, involucrarse con padres de familia, con las autoridades y obviamente buscar mejores herramientas para que la enseñanza a sus estudiantes sea de calidad, ¿verdad? Entonces, hay que tener presente eso, ¿verdad? Muchos y muchos estudiantes, no vamos a hablar de cientos, en Guatemala son miles de niños que asisten a escuelas y lastimosamente sin los recursos básicos o mínimos, ¿verdad? Hay muchos que un solo cuadernito llevan y ahí reciben todas sus clases. Por el otro lado, no está acá, no lo hemos enmarcado, pero la alimentación también es importante, ¿verdad? Muchos niños van y aún así, pues van incluso sin desayunar. Nuestro gobierno, pues viene haciendo esfuerzos, ¿verdad? Para ir mejorando esas calidades. Pero obviamente siguen habiendo desafíos y esperemos que pronto se puedan alcanzar, ¿verdad? Hablemos de deserción escolar. ¿Qué es lo que sucede? Este es un problema crítico. ¿Sí? Los chicos, vean, representan uno de los problemas que hay que atender de manera urgente. Estamos hablando de un prox del 40% de estudiantes dejan sus estudios, ¿verdad? Antes de completar la educación básica. Imagínense ustedes, con educación básica, incluso con una carrera, cuesta ir al trabajo ahora, como le dijo la compañera. Con una carrera, usted ya puede buscar trabajo en un banco, en una despensa, pero, ¿verdad? Cada día esos requisitos son más exigidos. Y si estos chicos no los tienen, ¿qué oportunidad laboral puede alcanzar, verdad? Entonces eso lastimosamente trunca sus sueños, las oportunidades de poder superarse, ¿verdad? Esa es una situación que de otra manera debe ponerse la atención también, ¿verdad? Jovencitos, algunas situaciones que viven y observamos en muchas familias guatemaltecas, ¿verdad? Hablamos de que muchos viven en extrema pobreza. Imagínense ustedes, muchos de nosotros, gracias a Dios, amanecemos, andamos a comprar nuestra bolsita de pan, desayunamos y tranquilo, pues tenemos lo básico. Dios es bueno en ese sentido, ¿verdad? No comer como millonario, no, pero lo básico, esencial. Pero hay niños que una tortilla, imaginen familias grandes, una tortilla tienen que dividir en pedacitos, ¿verdad? Para que todos puedan comer un pedacito. Y algunas veces ni siquiera tienen para el desayuno.
eso incide lastimosamente en que nuestros niños no asistan a la escuela, ¿verdad? Tienen que ir y buscar trabajar para contribuir a ingreso familiar. Es una tristeza ver en las diferentes calles, ¿verdad, chicos? Y eso sí se ve mucho en el área urbana de los diferentes partes del país, tanto en el interior como en la ciudad capital. En las ciudades, a menudo ustedes van a ver en los semáforos, en áreas, en calles, ¿verdad? Niños pidiendo dinero. Y cuando uno les pregunta, oye, ¿y no estudias? Sí. ¿Y a qué hora vas a la escuela? Si uno los mira en la mañana, los niños ya dicen que ellos van a estudiar en la tarde. Y si uno los mira en la tarde, ellos dicen que van en la mañana. Y les pregunta en qué grado están, ya tienen hasta la idea en qué grados podrían estar a esa edad. Y les preguntas a qué escuela vas. Y empiezan ahí algunos a titubear, ¿verdad? Y algunos hasta pues lo tienen claro. Pero lastimosamente muchos de nuestros niños no asisten a las escuelas. ¿Por qué? Porque obviamente se ven con la necesidad de contribuir con la economía. Pero aquí es donde también viene la educación, fíjense ustedes, es decir, ¿por qué muchos padres de familia se ven en estas situaciones? ¿Verdad? Porque cuando fueron jóvenes tampoco tuvieron la oportunidad de prepararse, de ver las condiciones, de ver oportunidades de cambio, ¿verdad? Entonces, siguen viviendo bajo un patrón de vida similar y no ven los cambios. Y creen que ese estilo de vida es normal, cuando bien sabemos que en nuestro país no debería ser normal, ¿verdad? Sí, el trabajo infantil, hablábamos del trabajo que hacen los niños, ¿verdad? Sí, muchos niños vendiendo flores, vendiendo frutas, ¿verdad? Algunos es bueno verlos y a mí me alegra cuando de repente los veo que ahí están en un puestecito y a la par haciendo sus tareas, pero y ofreciendo, pero no es lo que deberían hacer. Ellos están en una edad en donde deberían estar solo estudiando, ¿verdad? Ese es otro de los problemas que de una u otra manera se ha presentado. Claro, y teniendo que es bueno saber de que ahora muchos de los jóvenes pues están más conscientes de estos métodos de seguridad, ¿verdad? Que obviamente pues no son al 100 seguros, pero de otra manera son más cuidadosos con este conocimiento, pero este fenómeno sigue dándose. Y nuevamente vamos a hacer énfasis especialmente en aquellas áreas y en aquellos jóvenes que no han tenido la oportunidad de educación, ¿verdad? Y especialmente en las áreas, vamos a decir así, rurales. Y cómo una cosa lleva a la otra. Porque el embarazo de adolescentes obviamente lleva a que, a que conlleve a una familia con extrema pobreza. Porque este adolescente será aquella persona quien tendrá la menos oportunidades, la menor cantidad de oportunidades para superarse. Porque ya con criaturas estudiar es mucho más difícil, ¿verdad? Si solo cuesta, imagínense con familia, ¿verdad? La violencia también es otro aspecto que también se ha visto y que incide. Total que aquí vamos a ver temas en esta presentación del ausentismo escolar y aquí vamos a ver algunas situaciones, ¿verdad? Por enfermedades, por falta de transporte, por apoyo a la familia o familiares. Entonces aquí en esta presentación yo les invito a que la podamos ver. Vamos a darnos un break, regresamos a las 9. Si gustan, para que ustedes tomen 15 minutos, se vayan a tomar un cafecito y si Dios lo permite, al volver, pues seguimos con esta parte, ¿verdad? Y debatimos un poquito de eso y platicamos sobre la urgencia de que realmente le demos la importancia al proceso educativo, ¿verdad? Yo les voy a pedir un minutito, por favor, que enciendan su cámara antes de que se vayan al descanso, ¿verdad? Para poder tener una imagen y evidencia de que estamos aquí, y la mayoría, por favor. Yo sé que algunos están con datos móviles y básicamente ahí es donde sufrimos a veces ¿cómo se llama? Con la cámara, ¿verdad? Pero por favor, aquí sí,
Enciéndala un momentito, se lo voy a agradecer mucho. Sonrían, digan whisky. Muy bien, eso es bueno. Muy bien, gracias, chicos. Entonces, si gustan, pueden apagar su cámara. Nos vemos a las 9 en punto, si Dios quiere, para poder platicar de la siguiente parte, ¿sí? Buen provechito. Gusto verles y saludarles, ¿eh? Gracias, Lick. En el aspecto económico y obviamente, naturalmente, en el aspecto educativo, ¿verdad? Que es el que realmente nos preocupa y nos debe interesar por mejorar y cambiar, ¿verdad? Entonces voy a mostrar nuevamente mi pantalla y vamos a continuar aquí con lo que estábamos platicando, ¿verdad? Y vamos a platicar un ratito más. Bien, listo. Vean, chicos, el aula que no se llena es un futuro que se pierde. ¿Alguien me puede decir algo? No sé, una reflexión sobre esto. ¿Verdad? ¿No verdad? ¿Constructivo? ¿Destructivo para la sociedad? ¿Para un país? Pues lamentablemente es un problema, ¿verdad? Que sí afecta demasiado, ¿verdad? Porque ya sea los bajos recursos o la violencia, muchas cosas pueden llegar a que el alumno ya no siga estudiando, ¿verdad? También aquí estoy viendo que dice el autismo, también hay muchas veces que los papás no entienden por qué su hijo se comporta de cierta manera Sí, y sí, no tienen las posibilidades de llevarlo a un especialista para que le vean ¿va? Cuál es el problema que él tiene, pero sí el ausentismo también, hay muchos niños que faltan demasiado, que sí. tal vez de la semana van a estudiar 2, 3 días. Fíjese que mi hijo estudia con un niño, ha estudiado desde que está en la preprimaria con él, el más pequeño, y el niño no sé qué problema tendrá, ¿verdad? Pero él se sale de la clase, él no pone atención, y pues en la escuela hay una psicóloga, pero no sé si qué tanto le ha ayudado, ¿verdad? Porque él, o sea, todos los niños, yo lo vi una vez que fuimos a celebrar un cumpleaños de mi hijo a la clase de él, ¿va? Que todos ahí con él y él celebrando y él arrinconado, parece que la maestra le dio el teléfono y así como aislado, ¿va? No sé qué problema tendrá, ¿verdad? Porque no sé de eso, ¿verdad? Pero Sí, el nene decía que antes se salía mucho, iba a otras clases, iba a molestar. Entonces, también eso le quita como que la atención a los niños que sí, que, o sea, me imagino yo que no sé qué problema tiene, pero le quita la atención a los alumnos que están en clase, ¿verdad? La escuela de mi sí. hijo hay muchos alumnos, hay como unos 15, 16, pero sin embargo, el niño, él siempre ha tenido ese problema, ¿verdad? Entonces, son esas cosas, a veces llega, a veces no, entonces esas cosas también son, o sea, es preocupante, ¿verdad? Como ya vemos que desde la primaria van teniendo como que ese patrón y ya lo siguen hasta que si en básico igual, y a veces ya ni han a diversificado, ¿verdad? No que solo se quedan ahí en los básicos. Fíjese, compañera, que algo que usted menciona es bien interesante en ese sentido. Y ese es otro desafío que también tiene nuestro país, ¿no? El problema es de que hay muchos docentes, me voy a incluir yo, no, que no estamos preparados para atender estudiantes con casos especiales. Por ejemplo, el caso que usted menciona de este niño, ¿verdad? Él necesita un tipo de enseñanza ah, adecuado a su capacidad. Por lo que yo comprendo, entonces, es un niño que necesita una forma de enseñanza especial, ¿verdad? Pero a veces, como por desconocimiento o por las limitados recursos, a veces estos niños que necesitan un trato especial, los incluimos dentro donde está la mayor parte del grupo, en donde obviamente ellos llevan un proceso normal, ¿verdad? Y usted en ese sentido tiene toda la razón, ¿verdad? Porque de una otra manera esa situación, esa limitante,
se convierte en un reto para el docente, porque por un lado poner atención al aspecto especial y a veces ni desconoce cómo actuar con relación a este tipo de casos, y por el otro lado, no perder la atención del resto de estudiantes, ¿verdad? Entonces, es uno de los desafíos que también tiene nuestro sistema educativo. De verdad, gracias por ese punto, y la verdad sí llama mucho la atención, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta. Sofía. Buenos días, licenciado. Sí, la verdad es de que las políticas del Ministerio de Educación con respecto a que todos estos estudiantes que tienen estas dificultades, ¿verdad? Pues sí o sí se les tiene que recibir en colegios y en escuelas, pero en los colegios, o sea, se reciben y realmente nosotros los maestros no estamos capacitados para poder trabajar con ellos. Uno. Dos, dentro del salón, o sea, tenemos que adaptar los contenidos a, al, al nivel cognitivo de ellos. ¿Y qué hacemos con los demás estudiantes que tienen un nivel cognitivo diferente? O sea, prácticamente estamos trabajando con 2, 3 planificaciones diferentes. Le comento, yo pues he sido maestra de cuarto primaria por casi 7 años consecutivos donde yo trabajo. Y este año me tocó tener 2 niños con autismo. Tenía un niño con problemas de aprendizaje. Tenía otro niño con TDAH. Entonces, o sea, con todos ellos yo tenía que trabajar planificaciones diferentes. Y aparte, los niños que pues tenían su aprendizaje normal. Y cuando uno de ellos entraba en crisis, o sea, había que atenderlos y deshaciendo a los otros 29 que tenía dentro del salón. Entonces, realmente para nosotros como maestros es un reto grandísimo. Uno. Exacto. Dos, hay papás que no aceptan que sus hijos tienen un problema. Exacto. Por ejemplo, el niño que yo tenía con problemas de aprendizaje, o sea, él estaba en cuarto primaria, pero a la edad que tenía y en el grado que estaba, el niño no sabía leer. Leía así como un niño de primero de primaria, que había salido recién de la prepa, ¿verdad? Entonces había que estar ahí con él constante. Y la mamá, o sea, ay, sí lo empecé a llevar a terapia, pero ya no lo llevé porque yo vi que él estaba avanzando en su aprendizaje. O sea, ¿cómo? ¿Cómo le interrumpimos la terapia al niño? Si realmente sin la terapia no va a avanzar. Dos, los niños tienen su psicólogo y todo, y van a sus tratamientos, y no tenemos también una guía de la psicóloga que diga, mire, así hay que trabajar con él. Exacto. O sea, él eso es lo que necesita. Entonces uno va y sí que como que fuera uno caminando en la oscuridad para poderlo llevar, licenciado. Entonces realmente es un reto muy grande poderlos recibir a ellos. Sí. Y entiendo las políticas del Ministerio de Educación y que la educación es un derecho y todo, y está bien, pero entonces también el Ministerio de Educación debería de tener programas de capacitación para todos los docentes que vamos a recibir este tipo de niños. Sí, vea, lo que usted menciona es impactante, pero déjeme decirle que le felicito porque usted sabe identificar un niño que tenga un síndrome, por ejemplo, alguien que tenga una deficiencia de aprendizaje, a algo que tenga el TDAH, por ejemplo, puede identificar a cada uno de ellos, pero hay, yo le podría decir, un alto porcentaje, y lastimosamente muy, muy alto porcentaje de estudiantes que no saben identificar la diferencia entre un niño con síndrome de Down, por ejemplo, y otro que solo tenga deficiencia de aprendizaje, por ejemplo, ¿verdad? Piensan que todos de repente son iguales. O es increíble esa magnitud, ese abismo que a veces se presenta, ¿verdad? Y usted también mencionaba algo bien interesante.
el gobierno fomenta la inclusión, la integración de todos los estudiantes y eso está bien, pero también como que toma ese desafío, ese reto y se los pasa a los maestros, ¿verdad? Esa falta de recursos, porque como bien lo decíamos, un docente tiene 20, 30, 35, a veces hasta 40 estudiantes y tener solo uno o dos niños con casos especiales, ya eso genera un cambio total en todo el espacio, ¿verdad? Porque muchos niños no están preparados para ver ciertas acciones o reacciones de otros, se asustan, entonces también ya no quieren ir porque empiezan a tildar yo, ese, este chico es, lastimosamente muchos niños dicen está loco, ¿verdad? Entonces realmente es un desafío enorme que enfrentamos, obviamente, tanto el gobierno como los mismos docentes. El detalle es de que el, el Estado, que es responsable en ese sentido, tira la chibolita, ¿verdad? Ustedes, y ahí que miren los docentes cómo le hacen. Pero sí es importante que también se haga un énfasis en invertir en profesores que tengan especialidad en esas campos, ¿verdad? Porque no es lo mismo impartir clases con un grupo de estudiantes cuyos parámetros son similares, con involucrar a otros que tienen otro tipo de aprendizaje totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, realmente, vean, todo lo que ustedes mencionan es verdad. Países desarrollados hacen esa diferencia y invierten. Es decir, bueno, este niño necesita su atención y pues lo colocamos en este tipo de escuela. Este pues es del nivel medio, pues tiene un procesamiento de información igual o normal, pues medio. Pero también hay establecimientos que miren, perdón, no establecimientos, quiero decir, en estos países hay observadores que andan ahí como cazando tesoros y andan identificando aquellos niños que tienen capacidades increíbles, ¿verdad? Y ahí es donde obviamente invierten en ellos, se invierten en investigación y estos niños son los genios, ¿verdad? Por eso es que hay países desarrollados. Lastimosamente en nuestro país sabemos, el gobierno sabe, los docentes sabemos que hay niños que tienen diferentes formas de aprender, pero otros aspectos de tipo administrativo, en la economía o lo que sea, lastimosamente hacen de que ese recurso que puede ser útil no se utilice de manera correcta, ¿verdad? Y para que el proceso de enseñanza vaya adecuado a las diferentes capacidades de los niños, ¿verdad? Entonces, el caso suyo, que trabajar con 2, 3, 4 planificaciones y hacer las adecuaciones curriculares es un reto, de verdad, compañera, la felicito en eso, ¿no? Y pues mientras lo que tengamos hay que seguir trabajándonos y capacitándonos en ese aspecto, ¿verdad? Para dar siempre lo mejor de nosotros y ser esos que de otra manera van labrando el camino para que las cosas cambien y mejoren, ¿verdad? Marjorie, veo sus manitas levantadas. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Hola. Sí, por ejemplo, yo pienso que parte o sea, o sea, de que los niños no pudieran desertar del centro educativo sería por lo menos que, por ejemplo, el gobierno, o sea, el gobierno tiene una ley para estos niños que tienen, o sea, un aprendizaje diferente. Entonces yo creo que el gobierno debería de encargarse de, por ejemplo, proveer a las escuelas y colegios gente que realmente esté capacitada. Por ejemplo, en las escuelas debería de haber de planta un psicólogo, Debería, porque no sí, solo se trata de atender necesidades neurológicas, sino también claro, psicológicas de los sí, alumnos. totalmente de acuerdo. Debería de haber, por ejemplo, yo conozco muchas personas que estudian ya en la nivel superior, que estudian maestrías o sea, para aprendizajes diferentes. Exacto. O sea, deberían de haber maestros especializados, o sea, que puedan trabajar con estos alumnos. O sea, por Sí. ejemplo,
la escuela o el colegio cuente con aulas diseñadas para atender las necesidades de estos estudiantes, Sí. que, por ejemplo, hubiera material disponible completamente para que ellos puedan asimilar contenidos y todo, porque sí es complicado. Por ejemplo, los alumnos que Sofía tuvo este año, yo los tuve el año pasado, porque trabajábamos Oh, juntas, ok. y sí, es bien complicado, o sea, es bien, bien complicado porque a veces uno como docente no está capacitado para trabajar con este tipo de niños y atender Ujú. las necesidades es bien complicado, Sí. porque no solo son a nivel neuronal, sino también psicológico. Y si no hay un Ujú, acompañamiento de un psicólogo que le pueda decir a uno cómo trabajar, ujú, cómo atender, por ejemplo, crisis o sea, emocionales que les dan, ujú. uno realmente pues no puede asumir el papel de docente para este tipo de alumnos como debería de ser. Exacto. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba, ¿verdad? Había un niño que parecía gallina, o sea, él pasaba empollando un huevo imaginario todo el tiempo Oh, y pues costaba, o sea, a mí me costó demasiado que entendiera, desligarlo. Ujú, le daban crisis como de violencia sí. y Sofía realmente, o sea, que es una excelente maestra, que, o sea, ella logró atender a estos niños y logró, o sea, muchísimas cosas, pero en sí, no todos los maestros tenemos las herramientas necesarias, Ujú, no conocemos de raíz cuál es o sea, el diagnóstico en general, porque, por ejemplo, uno puede ver algo que, digamos, algo que no es normal, pongámoslo desde ese punto de vista, que no es normal, sí, sí, sí. pero yo no puedo decir, bueno, tiene TDAH o Ujú, tiene Asperger o tiene autismo, no, o sea, tengo que tener un exacto. diagnóstico de un psicólogo Y un que realmente, experto. o sea, que evalúe y que diga, Ujú, bueno, es esta condición y que también los papás se comprometan a, pues como a seguir terapias, a seguir asumir el compromiso completo de tener un hijo con capacidades especiales y no retirarlos del colegio o la escuela. Y como le decía, el gobierno debería de, ya que existen leyes para estos, o sea, para esta clase de niños y que realmente deberían de hacerse valer, porque, por ujú. ejemplo, una escuela, un colegio, o sea, nacional para este tipo de niños no existe, o sea, debería, y los Sí, colegios que están claro. especializados para ellos son carísimos. La Ujú, educación especial es muy cara, entonces sí. debería de haber una escuela pública, debería de que las instituciones deberían de contar con maestros especializados y pues ese era mi comentario, licenciado. Sí, no, y mire, muy enriquecedor, la verdad, muy enriquecedor, mucha razón en lo que usted menciona. Eh, la experiencia que ustedes cuentan realmente es parte de lo que viven muchos docentes. Em, yo les comento, hace tal vez unos 4 años, por 2 meses más o menos viví una situación, ¿verdad? Donde ingresó un jovencito a estudiar ya carrera en una escuela de ciencias comerciales, perito contador. Este jovencito sí podía leer, pero era, tenía sus diferencias. Es notable, ¿verdad? Es obvio cuando un chico actúa diferente a lo que es el resto, pues. Uno mira a los jóvenes generalmente como molestones, bromistas, cambian, pero uno dice, bueno, este es un comportamiento normal. Pero alguien que de repente se aísla o lo que usted decía, de repente por ejemplo, empollaba un objeto o algo imaginario, y eso qué raro, ¿no? Y aquí es donde viene el desconocimiento de muchos, decir, ¿este qué, vos qué tenés, vos estás loco o qué? Le decimos. Y no sabemos, ni nos interesa, ni nos damos a veces los docentes esa oportunidad de reflexionar y preguntarnos antes, ¿cómo puedo ayudar a este, verdad? Sino que vamos y pum, pegamos. Y aquí es donde de una manera sigue el impacto contra ese tipo de chicos. Entonces,
usted decía algo, compañera, realmente, lastimosamente, los únicos centros educativos que cuentan con personal capacitado, experto en las diferentes áreas y campos, ¿verdad? Son carísimos. Pero también por el otro lado, fíjese, con relación a este jovencito que yo le comentaba, él era diferente. em, Él ponía mucha atención, él era muy atento. Pero, por ejemplo, si estábamos hablando de la carrera de perito contador, tenía que ser una persona con mucha capacidad, mucha responsabilidad y el sentido de lógica en cuestiones contables, ¿verdad? Y él no tenía esa habilidad para definir. Él pensaba que hacer un ejercicio era sencillamente hacerlo y listo, pero eh, cuando terminaba decía, terminé. Pero cuando se le pedía, mira, ¿y qué pensás de los resultados? Ustedes, desde un punto de vista, yo sé que me van a entender lo que digo, ¿verdad? De un punto de vista, ustedes saben muy bien cuando una empresa, a partir de un estado contable, un estado de cuentas, muestra si es pérdida o tiene una ganancia, si la empresa va para bancarrota. ¿Qué piensa? Imagínense para un niño normal o para ustedes normal, si hacen una cuenta normal en casa, vamos a llevarlo a la casa, y se dan cuenta de que ese mes los egresos o pagos, obligaciones, superan los ingresos. ¿Les va a dar risa ver los numeritos? ¡Wow! Resolví la diferencia. Miren, me faltan 5,000 para cubrir los gastos de ese mes. Y lo resolví el problema matemático o contable. ¿Esa sería la reacción? No, licenciado, yo considero que con este tipo de niños debería de haber y existir programas donde ellos puedan desarrollarse según sus capacidades, porque así como usted habla, una persona con este tipo de deficiencias que no tienen, se me fue la palabra, pero no tienen como la opinión o no tienen el discernimiento de cómo va a funcionar la empresa, nos vamos a ir a la quiebra. Ujú. O sea, y después de quién es la culpa. Exacto. Imagínense que usted sencillamente tenga una persona ahí que le lleve la contabilidad. Y cuando esta persona no detecta, pero no informa de la alarmante situación contable de una empresa, recordemos que, por ejemplo, la contabilidad de una empresa es básica. Esta determina la toma de decisiones precisas. Si el estado el estado contable realmente vamos cayendo en un déficit, hay que tomar decisiones inmediatas para corregir eso y no permitir que nuestra empresa vaya a bancarrota, ¿verdad? Si vamos viendo ahí un superávit y vamos viendo ganancias y toda la cuestión, qué genial. ¿Cómo mejorar ese proceso para que las ganancias sean mayores o mejores? Entonces, no es solo los resultados, es tomar decisiones a partir de los resultados. Pues eso es lo que veíamos en este niño, ¿verdad? Cuando ya se le pedía justificar partidas o hacer un análisis de o post a un ejercicio, totalmente muerto, ¿verdad? A partir de eso que también a veces confundía el orden de las cuentas, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos, compramos en efectivo tanto, en cheques tanto, ¿verdad? Y cuando decía compramos, pues obviamente, y en cheques, el cheque lo ponía en la parte del debe, ¿verdad? Cuando obviamente era una salida, tenía que ir en el haber, por ejemplo, en un diario. Pero se veía eso, pero al final lo interesante de eso es que él celebraba. Terminé, decía, y celebraba y mostraba eso, pero no había esa capacidad de análisis, ¿verdad? De justificar y a partir hacer una recomendación a partir de resultados, que es lo que se pretende, desarrollar esa competencia en un perito contador, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí fue donde nos encontramos con un reto y es justamente lo que ustedes decían hace un momento, compañeras, los padres de familia
no aceptaban. El chico tenía un problema porque en el primer bimestre, en cuarto perito contador, ellos llevan 9 materias. El chico solo había aprobado 2. ¿Cómo las aprobó? Quizá la naturaleza del curso, no sé, o algún maestro que de repente no considera algunos elementos, pero nos llamó la atención a la mayoría, ¿no? Porque el comportamiento del chico no era normal. La dirección pidió una reunión, convocó a personeros de la dirección departamental y explicó el caso. Y miren lo que nos vimos aquí. Hubieron hasta amenazas de parte de los padres de familia con denunciarnos ante derechos humanos y ante otras instituciones, porque según ellos, el niño ya había pasado la primaria y los básicos y ningún maestro le había puesto un pero y nosotros éramos el problema, como los que hacíamos discriminación. Miren ustedes, los padres no querían aceptar que el chico tenía un problema, ¿verdad? Y seguramente en grados anteriores nadie quiso tener problemas y por eso pues pasaba, ¿verdad? Pero de una situación, pues ahí nuestra dirección le llamó la atención ese punto y pues nos convocó a los maestros y que interveníamos con el joven y nos preguntó puntos de vista, ¿verdad? Y todos dimos un punto de vista y la mayoría coincidíamos en esa situación. Cuando nos preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Qué creen que decíamos nosotros? No sé, porque no estamos capacitados para enseñar contabilidad a un niño cuyas actitudes es diferente a lo que estamos acostumbrados de ver, ¿verdad? Ustedes. Miren ustedes que empezó el segundo bimestre. Obviamente, ¿verdad? La dirección departamental tomó atención porque realmente eso sí fue bueno, porque la escuela de mención acá es muy popular, de hecho a nivel de departamento, no solo el municipio. Y miren ustedes, cuando ya se acercaban las evaluaciones del segundo bimestre, la reunión para ver el proceso de desarrollo y el chico iba por el mismo camino. Ahí ya se reunió la dirección, personeros y especialistas convocados por la dirección departamental y se pidió la asistencia a los padres de familia y se le explicó el caso. Miren ustedes, ante una lucha bastante conflictiva, se le hizo ver a los jóvenes, a los padres de familia, de que el chico en ese tipo de especialidad no estaba dando los resultados, ¿verdad? Y no era que los maestros no quisieran apoyarles, pero que al final, aunque aún así como pasó primaria, pasó los básicos y se graduara de la escuela y le dieran un título, no iba a encontrar un trabajo en el campo laboral. Un especialista que de una otra manera le hizo ver el contexto, ¿verdad? Profesional, las exigencias de una empresa privada. Una empresa privada va a querer gente totalmente capaz de cumplir con sus funciones, ¿verdad? Y entonces ante esas situaciones el título lo podría tener, pero la oportunidad era muy probable que ninguna empresa se la diese. Fíjense que la historia sigue y me gustaría contárselas en extremo, pero lo que les quiero decir es que en realidad el chico pasó todos los niveles, llegó con nosotros y aún con nosotros como docentes no supimos qué hacer con él. Por fin los padres de familia decidieron retirarlo de ahí y lo pasaron a estudiar un bachillerato por considerarlo como una alternativa en donde él sí podía tener de repente un diploma, ¿verdad? Pues obviamente sus limitaciones eran grandes, pero ese es el reto que tenemos en nuestro contexto, ¿verdad? Y el problema es que no hay oportunidades laborales para este tipo de casos, pues. En otros países, si ustedes han tenido la oportunidad, ustedes han visto gentes que de repente tienen hasta problemas de síndrome, digamos así, ¿verdad? Y ahí están en que sea en una
un market store, por ejemplo, aunque sea embolsando los productos. Y ahí están, no llevando cuentas ni nada de eso, pero por lo menos ayudando ahí, y son muy amables. Yo me encontré con uno de ellos ayudándole a jalar la carretilla a uno, a empujar la carretilla. Le gusta mucho la actividad, ¿verdad? Y ayudándole a meter los productos a la bolsa y aquí está, que le vaya bien, ¿no? Hay lugares donde hacen énfasis y a crear empleos para diferentes tipos de personas, pero en nuestro país ese es un reto. Imaginémonos, entonces, ¿cómo hacemos la educación para que eso se pueda dar en nuestro país? Es cosa seria, ¿verdad, Sofía? Sí, licenciado, yo creo que para empezar con toda esta temática, ¿verdad? De la inclusión social para todos estos niños que tienen habilidades diferentes, debería de cambiar el pensum de magisterio, fíjese. Porque Debería adecuarse. a un estudiante para magisterio, tanto de preprimaria como primaria, nunca le dicen que en su salón va a tener un niño con autismo, Sí. con Asperger. Sí. No hay una clase que le diga, mire, esto es lo que usted tiene que evaluar, si el niño lo trabaja o no lo trabaja. Sí. No le dicen, de esta forma se hace una adecuación curricular. Porque cuando uno ya está en el trabajo y ya está en el meollo de todo, le dicen, tiene que hacer la adecuación curricular y se queda uno con el signo de interrogación en toda la cara, porque no se sabe la adecuación curricular, licenciado. Entonces, todo este tipo de documentación que un maestro debe presentar ante el Ministerio de Educación, o sea, lo deberían de implementar también en los pensum de estudio. Porque entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de profesionales tenemos entonces en el área de magisterial? Porque el Ministerio de Educación hace cambios constantes, tanto en documentaciones, en planificaciones, porque las planificaciones, mire, todos los tienen las planificaciones de diferente manera. Entonces, el poder ir adecuando al área magisterial también los cambios que el Ministerio de Educación hace al presentar este tipo de documentación, porque al final no se sabe a veces ni cómo llenarlo, pues. Sí, fíjese que, compañera, usted me hizo recordar a un docente de una carrera que yo estoy estudiando aún. Él es curriculista. Y eso justamente, miren ustedes, ni siquiera a muchos de ellos que trabajan en ese contexto se le ocurre esa brillante idea que usted menciona, ¿verdad? Es cierto, y estoy completamente de acuerdo con usted. Y perdonen, pero voy a admitir mi nivel de ignorancia o falta de visualización, pero a mí no se me había ocurrido lo que mencionó la compañera. Es realmente fundamental que haya una modificación en ese pensum y hayan cursos, básicamente, que de una otra manera enfoquen temáticas como que es educación especial y luego pues una teoría o conocimiento teórico, ¿verdad? E incluso quizás algunos hasta casos, resolución de casos en donde se presenten situaciones de niños con casos, o ¿cómo lo podemos hacer así? Con necesidades especiales, ¿verdad? Sí, una materia en donde le digan, mire, qué es el autismo, una materia donde le digan, mire, qué debe hacer cuando se encuentre con los síntomas de un niño que presenta este fenómeno, recomendaciones de cómo accionar o cómo trabajar con un niño que tenga este tipo de condiciones. Y no solo de ese, ¿verdad? Ustedes hablaban de H, hablaban de autismo, de déficit de aprendizaje, y cuántas cosas, por lo menos unas 2, 3 materias que puedan ser sumadas al penso y nos permitan conocer sobre eso, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, muchos no lo sabemos. En este caso, qué bueno que contamos aquí con 2 compañeras que veo que manejan y han vivido sobre todo ese aspecto
si no estoy mal, Sofía y Marjorie, ¿sí? Que nos comentan su experiencia personal y yo me sorprendo porque realmente no se le ha dado la importancia necesaria para que el docente en las diferentes etapas, ya sea preprimaria, primaria, del nivel medio, sea capacitado con cursos relacionados con esa temática, ¿verdad? Usted sería una excelente curriculista, compañera, ¿verdad? Y esa idea es fenomenal, ¿verdad? Ojalá em, este mensaje llega a otras personas, ¿verdad? Y de repente alguien que esté involucrado en el diseño, en la mejora y actualización del CNB, pues se le ocurra y diga, bueno, esto nos falta, ¿no? Porque definitivamente, si le queremos hacer cambios en la educación, en nuestro contexto social y obviamente que incide en nuestra economía, tenemos que tomar en cuenta todos esos aspectos. Y si se dan cuenta, chicos, hasta dónde llegamos tocando este tema, ¿verdad? Realmente yo valoro, agradezco mucho la participación de ustedes, porque créanme, es increíblemente el aprendizaje que también obtengo de sus aportaciones. Eso es lo que me gusta de este nivel, ¿verdad? Ustedes, de que el aprendizaje es horizontal. Todos aprendemos de todos. Entonces es increíble, ¿verdad? Vean, aquí se presentan algunas iniciativas ante retos, ¿verdad? Para mejorar la educación. Y aquí seguramente estarán algunas de algunas situaciones que hemos mencionado, ¿verdad? Los programas de apoyo, ok, está bien. Antes hablábamos de, por ejemplo, la pobreza extrema, muy bien. Hablábamos de los edificios, ok, pues aquí vienen algunas iniciativas que vienen en pro de mejorar la infraestructura y obviamente construcción de algunos centros educativos. Ok, pero miren ustedes, falta mucho, realmente falta mucho para llegar a lo que realmente sería un proceso educativo aceptable, ¿verdad? Entre esos, lo que las compañeras acertadamente mencionaban. No solo necesitamos un excelente edificio, no solo necesitamos proveerles alimentación a nuestros niños, necesitamos también eh, capacitar a los docentes, ¿verdad? A estos que estudian un bachillerato para educación, que ahí se meta cursos que de otra manera tengan que ver con este tipo de conocimientos, ¿verdad? Ya ahorita la universidad, no sé si ustedes ya escuchaban, pero ya viene a nivel de licenciatura el profesorado de primaria. Yo creo que ya en la facultad se está por inaugurar. Ojalá, yo no he visto honestamente el penso, pero miren, ojalá ahí estén incluyendo ese tipo de temas, porque realmente una mente brillante puede hacer grandes cambios, ¿verdad? Y en este caso, miren realmente lo que abordaron aquí las compañeras, realmente a mí me parece como algo sumamente fundamental para hacer cambios significativos en nuestro país, ¿verdad? Sí. Vean, aquí viene la descontinuidad de políticas educativas por cambios de gobierno. Ese es uno de los problemas que realmente se dan en nuestro país, ¿verdad? Sí, a veces esos limitan el impacto. Lo que uno empiece de repente tiene buenas miras, tiene muy buenos objetivos, muy buenos planteamientos. El siguiente gobierno, pum, de repente lo tumba, ¿verdad? O no le da la continuidad y lo demerita. Pero en fin, esa es la lucha que se lleva, ¿verdad? Aquí se presentan algunos casos de éxito y de esperanza, ¿verdad? Que por favor ustedes lean. ¿Sí? Alguna conclusión sobre una educación, vean, inclusiva. Muy bien, pero vean chicos, hablamos de este término tan normal, pero honestamente les digo, hablamos de inclusiva, estamos olvidando cerrar esta brecha, ¿verdad? Ustedes, que permita que realmente esa inclusión sea total, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Preparando a nuestros docentes, que nuestras autoridades realmente consideren dentro de los pensum esos aspectos importantes, ¿verdad? Entonces,
compañera, realmente ustedes le dieron, ahí sí, como le dijo, le dieron en el clavo a uno de los problemas que realmente podrían hacer cambios radicales en la enseñanza, en donde podríamos lograr una preparación inclusiva de calidad para todo tipo de personas. Si el docente está preparado, entonces tendrá la capacidad de poder dar una orientación, una educación adecuada a cada tipo de estudiantes, independientemente de capacidades, ¿verdad? Sí. Como pueden darse cuenta, también ahí tenemos dentro del enlace, tenemos la parte 2. Miren, el tiempo increíblemente se nos va tan rápido. Aquí tenemos la parte 2. Aquí vamos a ver un poquito más de la realidad educativa. Y aquí vamos a ver cómo es de una otra manera, cómo funciona el aspecto de los chicos que se matriculan, ¿verdad? Vean, hay una proyección que realmente se lleva en aumento, que es, ojalá, pues básicamente se cumplan, ¿verdad? Es decir, que más chicos puedan incluirse al proceso del sistema educativo, ¿sí? Aquí hablamos de la cobertura educativa, ¿sí? La cobertura primaria, pues se considera que ha alcanzado un porcentaje bastante bueno. Digo, porque en comparación a cuando yo estudiaba, pues era una cosa seria, ¿verdad? Pero siguen habiendo muchos lugares en donde todavía no hay cobertura. Este porcentaje deben saberlo, mis estimados jovencitos, que es en base a investigaciones, ¿verdad? Pero consideremos siempre un sesgo, ¿verdad? Porque es probable de que la cobertura sea quizás ligera o lejanamente menor que esto. Ojalá fuera mínimo el 90%, significa que andamos bastante bien. Pero según observamos nuestro contexto, a veces las condiciones las vemos un poco más deficientes que lo que se muestra realmente en documentos, ¿verdad? La secundaria en rural, les decía, en mi tiempo ni en sueños podía estudiar yo básicos en el lugar donde yo nací, ¿verdad? Ahora ya hay incluso hasta, aparte de básicos, hay bachillerato. Entonces podríamos decir que realmente han ido mejorando, ¿verdad? La retención escolar sigue siendo un reto, ¿verdad? La deserción de nuestros chicos es un problema que sigue existiendo, preocupante, y que de una u otra manera también debemos ponerle atención. Los factores económicos, ya lo hablábamos, las barreras geográficas es otro de los aspectos. Pero miren, chicos, yo me quedo todavía impactado porque pusimos tantos elementos, pero no se nos ocurrió agregar otras cuestiones aquí. Miren ustedes, capacitación a docentes en contextos o sobre temas específicos de educación especial. Ese tema es un tema que realmente no debe faltar, ¿verdad? Y gracias a las compañeras, porque seguramente en un próximo curso será un tema que yo incluya, aunque en nuestro pensum, si se dan cuenta, bueno, estaba nuestro pensum ahí y ahí no habla de eso, de temas de educación especial, ¿verdad? Bueno, ya lo quité aquí por cuestiones de espacios, pero en nuestro programa del curso, incluso si ustedes se dan cuenta aquí, no habla nada de eso. Y esto es pura propiamente contenido del bloque 5, ¿verdad? Entonces hablamos de ausentismo y hablamos de esas cuestiones, pero no está ese tema. Es decir, aún desde nuestras autoridades, es importante que alguien como nuestras compañeras aparezca y les dé un rechazo, ¿verdad? Ustedes digan, bueno, ¿qué le está pasando? Entonces, realmente temas importantes. Entonces vean la calidad educativa, indicadores y realidad, los desafíos, las limitaciones. Por favor, en su tiempo ahí que puedan, denle un vistazo a la segunda parte. Seguimos hablando del presupuesto asignado a la educación en Guatemala, ¿verdad? Aquí damos básicamente unos porcentajes. Básicamente tratamos de buscar información lo más actualizado posible. No olviden que puede haber un sesgo, definitivamente, pero para que por lo menos tengan una idea de cómo está el proceso en la actualidad, ¿verdad? Para el 2024, el presupuesto asignado al Ministerio de Educación es de, vean, tantos millones, ¿verdad? Representando, vean, el 18% del presupuesto general de la nación. Miren ustedes,
el 18% general de la nación, ¿verdad? Según una fuente del Congreso del 2023. Ahora miren, aquí venimos cómo está la distribución para el 2024. Aquí se demuestra. Miren, obviamente se invierte mayormente en primaria. Aquí un aproximado en cifras. En la preprimaria, pues ya baja un poquito los básicos y vean cómo de otra manera desciende a qué nivel el diversificado, ¿verdad? Entonces, es una cifra para que ustedes vean qué puede hacer un chico con una preparación académica en este nivel, en el campo laboral. ¿Qué tanto puede contribuir a su sociedad, a su país, al desarrollo de su país con ese nivel de conocimientos o nivel académico, hablando? Por ello es importante que muchos países sí le dan mucha importancia a lo que es la educación, ¿verdad? Desde su etapa inicial hasta mínimo, un nivel high school o diversificado. Vean, eso es importante. El impacto del presupuesto en la educación. No podemos decir que todo es negativo, por supuesto que hay avances positivos, pero, ok, aunque nuestros chicos inscritos sean mayores, todavía es necesario promover educación de calidad, ¿verdad? Vean, aquí les presento algunas referencias. Que no está de más que ustedes pueden, obviamente, buscar. Hay muchas más fuentes de información en las que ustedes pueden comparar los datos que les damos, ¿verdad? Sin embargo, mis estimados compañeros, insisto, la temática realmente que hemos visto nos muestra realmente que hay una necesidad urgente de hacer cambios, ¿verdad? Y que los docentes también debemos promover esos cambios. Y que en el rol nuestro, independientemente como docente o como estudiante, debemos tener esa imaginación, esa iniciativa que ya fue demostrada acá por nuestros compañeras, ¿verdad? Que realmente se puede lograr, ¿verdad? Eh, entonces, ojalá nuestro país siga de mejor en mejor, ¿verdad? Y pues la invitación a que nosotros podamos trabajar y hacer lo que nos corresponde de la mejor manera. Pisi, que Mayuri todavía tenía su mano levantada, no sé si quería decir algo más. O... Sí, licenciado, con respecto a lo que estábamos viendo de la inversión que el gobierno hace en educación. O sea, yo hace muy poco tiempo pues estuve visitando centros educativos públicos y me di cuenta que realmente la infraestructura de estos centros educativos es wow. O sea, quien mandó a hacer esos centros educativos realmente es impresionante. O sea, de verdad el nivel de equipamiento y todo. Lamentablemente, licenciado, tanto en escuelas públicas de primaria, preprimaria y de nivel básico, realmente pues no se emplean los suficientes maestros, y lo que me hace pensar, ¿por qué siguen haciendo convocatorias? ¿Por qué siguen llenando banco de datos si realmente no van a contratar los suficientes maestros para impartir una educación de calidad? Por ejemplo, yo estuve asistiendo al Instituto Belén, en zona 1, y, por ejemplo, hay como 5 secciones de primero básico, 5 secciones de segundo, y así, ¿verdad? Sucesivamente, hasta llegar al magisterio. La cuestión es que, por ejemplo, no hay maestra de inglés, no, y hay un salón especial para impartir inglés. No hay un maestro de química para las señoritas de bachillerato, y tienen un laboratorio completamente equipado con instrumentos, con todo lo necesario para que puedan recibir clases. No hay un maestro que, por ejemplo, dicen que dan cachiquel, pero no hay un maestro que cubra esa necesidad. Tampoco hay un maestro especial, digamos, para el área de matemática, que le dé, o sea, matemática preuniversitaria a las señoritas de bachillerato. O sea,
hay muchas carencias, no solo, por ejemplo, a nivel educativo, sino, por ejemplo, había áreas restringidas Ujú, en donde, por ejemplo, el techo se estaba cayendo. ujú, Eh, y lo que veo es que, por ejemplo, la falta de interés que el gobierno muestra a la población es que realmente o sea, realmente no es algo que le preocupe. Incluso, por ejemplo, nosotros o sea, por medio de la asociación donde yo trabajo, nosotros queremos gestionar unas guarderías para estas escuelas, ¿verdad? Que ujú. existen, por ejemplo, la problemática de los embarazos a temprana edad. Exacto, Y de muchas adolescentes. jovencitas, pues vimos demasiadas jovencitas embarazadas Ujú. y, por ejemplo, también vimos niñas que tenían esquizofrenia, Wow. que tenían que estar medicadas, otras por ejemplo, tenían muchísimas cosas de abusos. Conocimos muchos casos de abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, o sea, imagínense, no, o sea, volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, no hay una calidad educativa realmente específica porque no solo podemos hablar de problemas de aprendizaje por una Ujú, condición o por algo así, sino que ujú. también existen, por ejemplo, abusos. Sí, Existen, correcto. por ejemplo, deserción por embarazos a temprana edad y que Exacto. de hecho, o sea, el Estado como tal que debe garantizar ese derecho inherente que es la educación, debería, por ejemplo, para las mamás, para las patojas que van a ser mamás, por ejemplo, o sea, si tienen derecho a, o sea, a retirarse antes de su fecha de parto, y luego regresar al colegio 2 meses después de su Ujú. parto. Entonces, ¿por qué no colocar guarderías? Porque muchas niñas dejan de estudiar Por porque no eso hay mismo. quienes cuide a los niños, Ujú. ¿verdad? Exacto. Por Ujú, ejemplo, si hay niñas que sufren esquizofrenia y que tienen enfermedades mentales casi bastante fuertes, ujú. ¿por qué no contar con el psicólogo, lo que yo le decía anteriormente? Entonces, Sí, vemos que realmente la inversión es muy poca y no cubre correcto. las necesidades. Y, por ejemplo, ¿de qué sirve que estén llamando a tanto maestro a que hoy la convocatoria y que esto y lo otro, si de todos modos no dan las oportunidades? Porque Sí. no las dan. O sea, acá vamos a ser muy sinceros y, por ejemplo, sabemos que del 100% que no tiene cuello, tal vez entrarán 2, así, pero de chiripazo, de suerte. Y luego, pues, ya Y es luego los que son, tengo un mi conecte que es, digamos, que está en la supervisión o que conozco a tal persona que me va a ayudar, pero no es o sea, no hay necesidades realmente prioritarias Ujú, que el gobierno busque cubrir. Porque como le decía, habemos maestros que tenemos años de estar en el banco de datos ujú. y que pues hasta la fecha no se ha visto como una, o sea, como que lo quisieran realmente a uno, sino que, por ejemplo, para darle un ejemplo más claro, la maestra de preprimaria de mi hijo, la Ujú. señora tenía 60 años. Wow. Una excelente maestra, no lo voy a negar, pero tenía Ujú, 60 años. ujú. Y era una escuelita y, o sea, aprendió precariamente. Claro. Lo demás lo aprendió porque yo soy maestra de preprimaria, entonces Ujú. yo complementaba o sea, la carencia que él recibía en la escuela. Claro. Pero si hay muchachitas que traen ideas nuevas, que tienen la mente fresca, que esto, o sea, que ayudaría muchísimo. Sin duda. ¿Por qué realmente o sea, o sea, el gobierno no se encarga de jubilar a toda esa gente sin heredar puestos, sin Ujú, vender mi plaza? ujú. Porque, veámoslo así, o sea, son niveles de corrupción bien grandes
que dentro de, o sea, dentro de todo lo que se hace en pro de la educación no ayuda a mejorar. Aparte de eso, el presupuesto alimentario que se le da a los niños es de 2 o 3 quetzales. Es Y un increíblemente... cerebro no alimentado Ujú. no tiene la capacidad de absorber conocimientos. Y solo era eso, Lick. No, realmente, fíjese, compañera, que hay muchas cuestiones que uno se debate, ¿no? Y a veces uno, de repente yo cuando estoy solo, digo, me cuestiono mucho sobre esas cosas, ¿verdad? Hay países en donde, especialmente, los profesores tienen una, miren, aquí viene mucho lo de los derechos humanos también, ¿verdad? Porque aquí se habla mucho de eso. Pero, ay Dios, guarde, de jubilar a un maestro que ya tenga 70 años y mandarlo a su casa, estamos violentando sus derechos. Y pobrecito, ¿no? Pero aquí viene la otra parte, ¿no? Eh, un sistema necesita estarse actualizando frecuentemente, ¿verdad? El ser humano, por muy bueno que sea, llega un momento, y no me gustaría compararlo con las cosas, pero todos tenemos un tiempo de vida útil. Y con el debido respeto, ¿verdad? El ser humano es sagrado y una creación perfecta, lo podemos decir, pero tiene un momento para todo, ¿verdad? Por ejemplo, yo reflexiono un poco sobre mi vida hasta este momento, ¿no? De tal edad a tal edad, pues yo viví mucho tiempo en el extranjero, por ejemplo. Mi forma de trabajar dependía totalmente de mi condición física, de mi habilidad física, de mi resistencia física. Entonces, yo ahora pensar en que voy a volver a hacer a eso, esa actividad física, a mi edad, por mucho que yo quiera pensarlo, yo no cuento ya con esa capacidad. Yo trabajaba en climas extremos, tanto de calor como frío, pues donde yo vivía, pues los climas eran extremos, ¿verdad? En sus diferentes, eh, ¿qué? Épocas, digamos, ¿no? Entonces, ahora, yo un frío no lo aguanto. Miren, ya hace poco estaba con tos ahí, una cosa mínima. Mi condición física no es la misma, mi resistencia física no es la misma. Yo por lo menos ahora, yo recuerdo los nombres de algunos de ustedes, los científicos, ¿verdad? Eh, pero es posiblemente que de 70 años ahorita, ¿qué tal? Marjorie hablaba mucho, termina la clase y al ratito, ¿cómo se llamaba la niña que apoyaba mucho en la clase? La compañera que daba buenas ideas. A los 70 años, pues, probablemente mi capacidad de memoria no sea la misma. Yo obviamente no voy a hablar de término general porque hay expertos, hay personas de 70 años que tienen una capacidad, una sabiduría, una inteligencia enorme, pero vamos a ser honestos, es un porcentaje mínimo, ¿verdad? Entonces, realmente en algunos países todo tiene una vida, incluso el ser humano tiene una vida útil. E incluso aquí en Guatemala, les voy a hablar de una institución, es justamente el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala tiene normas muy, eh, ¿qué les digo? Internas, ¿verdad? En donde ahí sí es obligatorio un margen de edad para trabajar en dicha institución. No puedes entrar a trabajar ahí si excedes de 31 años, si no estoy mal. Y sí o sí te debes jubilar a cierta edad. Tengas buena memoria, estés coherente, te veas bien o como sea, llegas a esa edad, sí o sí, tienes que salir, porque se necesitan nuevamente nuevas capacidades, nuevas, gente que evolucione con nuevas ideas, con nueva preparación, ¿verdad? Gente actualizada. Lastimosamente sucede, yo les mencioné una institución, ¿verdad? Pero en esto que es el campo educativo, que es sumamente fundamental en un país, no es necesario. Decirle a una persona de 70 años, mire, vayas a descansar, uy, ya me ofendiste, ¿verdad? Y si ya es contra sus derechos,
Hay algunos que se jubilan y saliendo de jubilados y agarran contrato en otras instituciones porque dejaron, como dicen por ahí, un cuello, ¿verdad? Y ganando por dos lados cuando hay jóvenes con buenas ideas y no tienen oportunidades laborales. Les digo, hay muchas cosas que obviamente se necesitan cambiar, ¿verdad? Pero mientras tanto hagamos lo que nos corresponde. Preparémonos, eduquémonos, instruyámonos, leamos, ¿verdad? Y la medida que podamos aportar para esos cambios es importantísimo, ¿sí? Así que, compañeros, vean, miren, perdonen que ya les tomé 20 minutos más de esta clase, pero eh, realmente es importante que reflexionemos sobre la necesidad que existe de prepararnos, ¿verdad? Y de no solo leer, vean, sino también de ser visionarios, como en el caso de lo que las compañeras mencionaban, ¿verdad? Una de las propuestas que ellas mencionaban a mí me llamó profundamente la atención, ¿verdad? Con relación al pensum. Muchos pensum deben ser actualizados de acorde a las necesidades y a lo que estamos viendo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Los diferentes tipos de personas con sus diferentes capacidades y limitaciones, y se les pueda dar una integración, integrarlos a la sociedad y hacerlos funcionar, y hacerlos trabajar, hacerlos ser productivos, genial, ¿verdad? Pero para ello es importante que primero, especialmente en el caso nuestro, los docentes, también seamos capacitados, ¿verdad? Y las autoridades correspondientes también consideren estos aspectos que son básicos para que el docente también sea capaz. En fin, compañeros, realmente agradezco mucho la oportunidad que he tenido de compartir con ustedes durante este mes. Ha sido una, ¿qué les digo? Una experiencia muy positiva de aprendizaje. Yo siempre tengo la idea de que nunca dejamos de aprender. Es increíble, ¿verdad? Usted puede llegar a obtener especialidades, puede llegar de licenciaturas, maestrías, doctorados y lo que ustedes gusten, pero si tiene una mente abierta, siempre tendrá algo nuevo que aprender, ¿verdad? Y una mente dispuesta a obtener nuevos conocimientos. No cometamos el error, ya tengo mi título y ya lo sé todo, ¿verdad? No. Y déjenme decirles, eso a mí me ha servido muchísimo, ¿verdad? De todas las personas, tanto como mis docentes, como compañeros de aprendizaje, siempre hay que tener los oídos bien abiertos y tratar de aprender y de conservar lo importante. Y gracias a todos ustedes por sus aportes, sus opiniones, sus experiencias. Y espero que también de mi parte haya sido eh, una oportunidad para que ustedes puedan enriquecer un poco más su conocimiento, ¿verdad? Así que seguramente nos seguiremos viendo en la universidad el otro año, creo, ¿verdad? Primero Dios. No dejen de prepararse. Siempre vendrán dificultades, retos económicos, familiares, geográficos, los que ustedes quieran, pero ya están acá, ya empezaron, sigan trabajando en ustedes. No solo por ustedes, porque recuérdense que de ustedes también dependen un ejemplo para sus hijos y para los niños con los que les comparten, y también la oportunidad de que nuestro país supere las deficiencias y los retos que tiene en este momento, ¿verdad? Así que chicos, nuevamente gracias. Ha sido un honor compartir con ustedes, conocerles por primera vez, aunque sea virtual, pudimos compartir un curso, pero gracias por la oportunidad. Nuevamente, que Dios los bendiga. Los dejo entonces para que ya de manera sincrónica puedan trabajar en las actividades. Por favor, vean la fecha de vencimiento de cada una de ellas, ¿verdad? En cuando yo actualice el centro de calificaciones, subiré las notas al sistema. Compartiré el acta con ustedes para que vean que su nota vaya acorde a la nota que les aparece en la plataforma. Y antes de dar el cierre final, pues dar por enterado de que todo está en orden, ¿verdad? Siempre agradeciendo aquí a nuestras compañeras enlaces que nos han apoyado muchísimo. Dios los bendiga a todos. Ahora, muchas gracias por su mensaje. A todos y a todas, gracias por estar acá, chicos. Siempre a lo largo de nuestra clase, siempre vi por encima de los 50 y tantos, ¿verdad? Eso significa que estuvimos un porcentaje bastante elevado. Muchas gracias, chicos. Que Dios los bendiga entonces.
Se portan bien. Espero que la Navidad haya sido buena, pero que el año nuevo sea mejor. Éxitos en todo y para todos. Bendiciones entonces, hoy y siempre, chicos. Estamos en contacto. Gracias, Lick. Bendiciones, feliz año. Gracias a todos. Feliz, bendiciones. Feliz año. Gracias para ustedes también. Feliz año a todos. Adiós, adiós. Bendiciones. Gracias, chicos. Bendiciones, que estén muy Gracias, bien. Lick. Feliz año. También para usted, Jacqueline. Bendiciones para todos y para todas. Que estén bien. Bye, Marjorie. Que estén muy bien. Adiós, Lick. Bye. Bendiciones. Que estén muy bien. Gracias, chicos y chicas. Que estén muy bien. Bendiciones.